En 1845, una expedición británica zarpó con la ambición de conquistar el legendario Paso del Noroeste. Dos imponentes navíos, el HMS Erebus y el HMS Terror, comandados por el renombrado explorador John Franklin, se adentraron en las gélidas aguas del Ártico y jamás regresaron. ¿Qué sucedió con la tripulación? Durante más de un siglo y medio, su destino fue un misterio absoluto, hasta que en 2014 los barcos fueron hallados en el fondo del océano. Pero algo escalofriante sucedió. Los hombres no estaban allí. Lo que se descubrió después es aterrador. La expedición de Franklin partió de Inglaterra con 129 hombres, provisiones para 3 años y tecnología avanzada para la época. El HMS Erebus y el HMS Terror eran barcos de guerra adaptados para resistir el hielo, con cascos reforzados y motores de vapor. La misión era cartografiar y atravesar el Paso del Noroeste, una ruta marítima que conectaría el Atlántico con el Pacífico a través del Ártico. Pero después de entrar en el estrecho de Lancaster, los barcos fueron atrapados por el hielo en el estrecho de Victoria, y ahí comenzó la pesadilla. El último contacto con la expedición fue en julio de 1845, cuando balleneros europeos los avistaron en la bahía de Baffin. Luego, silencio absoluto. Durante los siguientes años, el gobierno británico envió múltiples misiones de rescate, pero todas fracasaron. No había señales de los barcos ni de los hombres. Se ofreció una recompensa de 20,000 libras a quien encontrará pistas, lo que atrajo a exploradores y aventureros al Ártico, pero lo único que hallaban eran huellas difusas y rumores aterradores entre las tribus inuit. En 1850, una de las primeras expediciones de búsqueda encontró tumbas en la isla Vichy. 3 cuerpos estaban enterrados bajo el permafrost, perfectamente conservados por el frío. Los análisis modernos revelaron altos niveles de plomo en sus huesos, probablemente debido a una contaminación en las provisiones enlatadas. Pero si murieron en 1846, ¿qué pasó con los otros 126 hombres? La respuesta llegaría décadas más tarde, con relatos que erizaron la piel de los historiadores. Los inuit de la zona contaban historias de hombres blancos desesperados vagando por el hielo, con ropas en harapos y ojos desorbitados. Hablaban de cuerpos sin vida dispersos en la nieve, esqueletos con signos de haber sido desmembrados. En 1854, el explorador John Ray encontró pruebas aterradoras, relatos de canibalismo entre los tripulantes de Franklin. Esto horrorizó a la sociedad victoriana, que se negaba a creer que marinos británicos hubieran recurrido a devorarse entre ellos. Pero el tiempo demostraría que los inuit no mentían. Décadas después, más restos humanos aparecieron en la isla del Rey Guillermo. Los huesos estaban fragmentados con marcas de corte precisas, como si los cuerpos hubieran sido desmembrados intencionalmente. Estudios forenses modernos confirmaron que los cortes coincidían con técnicas de extracción de médula ósea. Es una práctica común en situaciones extremas de hambruna. Todo apuntaba a que la tripulación, atrapada por el hielo, había llegado a un punto de desesperación absoluta, recurriendo al canibalismo para intentar sobrevivir. Pero había algo más, algo que no encajaba. A pesar de las pruebas de canibalismo y envenenamiento por plomo, algunos investigadores creen que la expedición de Franklin pudo haber sido víctima de fuerzas inexplicables. Las leyendas inuit hablan de una presencia maligna en la región, un espíritu del hielo que castiga a quienes osan desafiar su dominio. Algunos relatos mencionan figuras oscuras acechando a los hombres en la noche, susurrando hasta que la locura los consumía. ¿Fue solo el delirio provocado por el hambre y el frío? ¿O realmente encontraron algo más en el Ártico? El hallazgo de los barcos en 2014 agregó más preguntas al misterio. El HMS Erebus fue encontrado a 11 metros de profundidad cerca de la isla del Rey Guillermo, y 2 años después, el HMS Terror apareció en perfectas condiciones a 92 kilómetros de distancia. Pero lo más inquietante es que el Terror estaba casi intacto, con muebles en su lugar y hasta platos apilados en la cocina. No había señales de lucha ni de un abandono apresurado. Era como si la tripulación simplemente se hubiera desvanecido. Las bitácoras de la expedición nunca fueron recuperadas, lo que deja un vacío en la historia. Sin embargo, en 1859 un documento fue hallado en un túmulo de piedra en la isla del Rey Guillermo. En él se relataba que los barcos quedaron atrapados en el hielo en 1846 y que Franklin murió en 1847.
Los sobrevivientes abandonaron las naves en 1848, intentando llegar al sur a pie, pero si esto es cierto, ¿por qué el HMS Terror estaba en una ubicación tan diferente y tan bien conservado? ¿Acaso alguien lo navegó después de que la tripulación lo abandonara? Algunas teorías sugieren que los barcos fueron movidos por el hielo y las corrientes marinas. Pero otra posibilidad, más inquietante, plantea que sobrevivientes intentaron regresar a las naves y murieron en el intento. ¿Quién los llevó de vuelta? ¿Y por qué no dejaron rastros? Los Inuit cuentan historias de hombres blancos que no parecían humanos, que vagaban sin rumbo hasta que desaparecieron en la tormenta. Alucinaciones, leyendas o algo más. A día de hoy, el misterio de la expedición Franklin sigue sin resolverse completamente. Los restos de los marineros han sido hallados dispersos, pero no se ha encontrado un solo esqueleto completo. Algunos cuerpos parecen haber sido movidos después de la muerte, como si alguien o algo los hubiera reorganizado. ¿Fue la desesperación humana lo que llevó a estos hombres a la locura? ¿O algo más acechaba en el hielo, observando cada uno de sus movimientos? El destino de la expedición de Franklin es una de las historias más aterradoras de la exploración ártica. En un intento por conquistar una de las rutas más peligrosas del planeta, 129 hombres quedaron atrapados en un infierno blanco del que nunca escaparon. Lo que al principio parecía un desastre causado por el hambre, el frío y la intoxicación por plomo, con el tiempo reveló un lado mucho más oscuro: canibalismo, desapariciones inexplicables y restos humanos manipulados de manera perturbadora. A pesar de los descubrimientos recientes, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué los barcos estaban tan lejos el uno del otro? ¿Qué sucedió con los últimos sobrevivientes? ¿Qué fue lo que realmente los llevó a la desesperación? La expedición Franklin sigue siendo un enigma escalofriante, una advertencia de que en el corazón del Ártico hay misterios que quizás nunca deban ser revelados. La desaparición de la expedición Franklin sigue siendo uno de los mayores misterios de la exploración marítima. Aunque los barcos han sido hallados, las preguntas sobre el destino de la tripulación nos recuerdan lo poco que sabemos sobre las fuerzas que gobiernan los rincones más extremos de nuestro mundo. ¿Fue solo la brutalidad del Ártico lo que acabó con ellos? ¿O algo más los estaba esperando? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias sorprendentes. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video.